Hola, estimados amigas y amigos. Hoy, en Historia en Breve, rendiremos homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, en el aniversario de su muerte. Tras la invasión de España por las tropas francesas en 1808 y la abdicación de la corona a favor de los Bonaparte, las posturas de los criollos de América se dividieron poco a poco hasta radicalizarse. En medio de tal efervescencia, la conspiración de Querétaro, fraguada por varios independentistas, fue descubierta y don Miguel Hidalgo y Costilla se alzó en armas en Guanajuato entre el 15 y el 16 de septiembre de 1810. Es un movimiento que levantó la bandera de la libertad. Después de algunos éxitos militares del movimiento insurgente, vino la derrota en la batalla de Puente de Calderón, y los independentistas se vieron forzados a huir hacia Zacatecas para después buscar apoyo en las provincias norteñas. En Matehuala decidieron ir a Saltillo y de ahí a los Estados Unidos de América a fin de abastecerse de armas, pero una emboscada los esperaba antes de llegar a Monclova. La parte final de esta fatídica ruta y los trágicos sucesos transcurrieron en territorio coahuilense, en un itinerario que va paralelo al trazo del antiguo Camino Real. A mediados de febrero de 1811, Ignacio Allende y un contingente de 100 hombres partieron de Matehuala rumbo a Saltillo. Entraron al territorio de Coahuila por el caserío de la Aventura, pasando por Jesús María, Tanque de las Vacas, Puerto de Piñones y Puerto del Carnero. Mariano Jiménez se había adelantado a este viaje. Miguel Hidalgo y el resto del ejército insurgente permanecían en Matehuala. El 7 de enero de 1811 se enfrentaron en el Puerto del Carnero 700 realistas al mando del gobernador de Coahuila, Antonio Cordero y Bustamante, contra los insurgentes al frente de los cuales estaba Mariano Jiménez. Los insurgentes vencieron, lo cual provocó que los vencidos desertaran masivamente y se unieran a la insurgencia. Al día siguiente, Mariano Jiménez entró en la villa de Saltillo. Ahí le fue entregado el coronel Antonio Cordero, quien, en su huida, fue capturado en la hacienda de Mesillas. Gracias a la victoria de Mariano Jiménez, al poco tiempo Parras y Monclova quedaron bajo el control de los insurgentes. Incluso el gobernador del nuevo Reino de León se declaró a favor de la independencia. El 24 de febrero de 1811, Ignacio Allende entró a Saltillo y fue recibido con vítores y gran solemnidad por el ayuntamiento y los clérigos. El 5 de marzo de 1811, a las 3 de la mañana, Hidalgo arribó a Saltillo con una reducida escolta. Lo esperaban Allende, Aldama y Jiménez, alojándose por 2 noches en un aposento acondicionado para él en las casas reales y después en la residencia de Manuel Royuela, tesorero de las cajas reales, quien había sido hecho prisionero. Días después, Mariano Jiménez, acompañado de Allende, respondieron a un ofrecimiento de indulto del virrey, fechado el 28 de febrero. Respondieron: el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. En la parroquia de Santiago Apóstol se ofreció un Te Deum celebrando el traspaso a Allende del mando supremo del ejército insurgente, función que ya venía desempeñando en los hechos. Al par de días de su arribo, el cura Hidalgo hizo oficial su renuncia como jefe del ejército, pero no perdió el tratamiento honorario de generalísimo. Los insurgentes abandonaron la villa para dirigirse hacia San Antonio de Béjar, mientras otros emisarios estaban en camino rumbo a los Estados Unidos de América a fin de comprar armamento. La caravana salió de Saltillo el 16 de marzo, quedándose Ignacio López Rayón para defender la plaza. En el camino, Allende recibió una carta firmada por López Rayón. En ella le advertía de supuestos planes de robar el tesoro. Nadie había notado a los espías que asistieron a las reuniones de los oficiales en Saltillo, como un tal Barón de Bastrop, quien prácticamente había servido de consejero a los jefes revolucionarios. Se hablaba
de una probable conspiración reaccionaria que se fraguaba en Monclova. A las 10 de la mañana del día del 16 de marzo de 1811, don Mariano Alcocer, dueño de la hacienda de Santa María, recibió a Hidalgo y su gente. El 17 de marzo salieron de Santa María rumbo al norte, continuaron hasta llegar a la hacienda de Mesillas. El lunes 18 de marzo dejaron la hacienda de Mesillas. Al atardecer llegaron a la hacienda de Anhelo. El 20 de marzo salieron de Anhelo y llegaron a La Joya. El 21 de marzo emprendieron la marcha rumbo a Baján. En Monclova, en la loma de la Ermita, se había fraguado la contrarrevolución. Los realistas estaban enterados de cada detalle de sus movimientos, gracias a los informes proporcionados por unos indios mezcaleros y comanches que espiaban a los insurgentes. Así, enviaron a Baján a más de 200 hombres armados, al mando de Ignacio Elizondo, preparados para la emboscada. Tras una loma al sur de Baján, se alinearon los soldados realistas. El coche donde viajaban Ignacio Allende, Mariano Jiménez y Juan Ignacio Ramón fue emboscado, pero Allende se rehusó a rendirse. En los primeros disparos murió Indalecio, su hijo. Miguel Hidalgo y su grupo fueron rodeados por los militares. Fueron detenidos y remitidos a Acatita de Baján. El día 22 salieron prisioneros y captores de Baján hacia Monclova, la capital provincial de Coahuila. Al llegar a Monclova, los caudillos fueron trasladados directamente al Callejón de los Nogales. Los cabecillas del movimiento y los más de 800 prisioneros fueron recluidos en el cuartel de la Compañía Presidial en la Capilla de la Purísima y en el Hospital Real. Varios insurgentes fueron fusilados en Monclova, mientras algunos de los oficiales fueron obligados a servir en las compañías presidiales de la provincia de Nuevo Santander. La Junta de Seguridad decidió enviar a los religiosos a Durango, que era la sede eclesiástica, y el resto a Chihuahua, donde residía Nemesio Salcedo, comandante general de las provincias internas. El grupo de los caudillos prisioneros, encabezados por Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, cargados de grilletes y antes del amanecer del 25 de marzo de 1811, iniciaron la marcha a Chihuahua. Iban custodiados por Manuel María de Salcedo, que era gobernador de Texas. En total, sumaban 27 los reos. Todos los prisioneros recorrieron el mismo camino rumbo a Anhelo, pero los desviaron hacia el occidente en el camino de Boca de Tres Ríos. Pasaron por el rancho de San Juan de la Sauceda. La columna evitó tocar la hacienda de Patos y la villa de Parras, pues sus habitantes simpatizaban con el movimiento de Hidalgo. La caravana cruzó el rancho de Santa Isabel, después llegaron a la hacienda de San Lorenzo. De ahí siguieron con rumbo del oeste casi sin probar alimento. En la hacienda de La Peña, el contingente se dividió en dos partes. Uno siguió a Durango, como sede eclesiástica, mientras la otra parte continuó al Álamo de Parras. El 3 de abril de 1811 salieron del Álamo, hoy Viesca, y llegaron al Gatuño, hoy Congregación Hidalgo, y la Vega de Marrufo, que es hoy Matamoros, hasta llegar a la hacienda de La Chona. Allí cruzaron el río Nazas para desembarcar en el rancho de San Sebastián. Así salieron de Coahuila, provincia leal a Hidalgo y al movimiento de independencia, y se dirigieron los prisioneros a su muerte. Del rancho de San Sebastián tomaron el rumbo al Real de Mapimí y después al norte hacia Chihuahua, donde fueron ejecutados la mayoría de los insurgentes, entre quienes se encontraban Ignacio Allende, Juan e Ignacio Aldama. A Hidalgo, por su carácter eclesiástico, se le degradó para finalmente ser fusilado el 30 de julio de 1811. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron exhibidas en las esquinas del edificio de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, durante 10 años, hasta la consumación de la independencia en 1821.
Sin embargo, esta página de la historia no había terminado de escribirse. Pese a la muerte de los caudillos en Chihuahua, el movimiento insurgente continuó. Ignacio López Rayón asumió la responsabilidad de mantener la lucha de independencia y lo hizo desde Saltillo. Al mismo tiempo, José María Morelos y Pavón cumplía la misión que le había dado el cura Hidalgo para formar un ejército en el sur del país. Así lo hizo y dotó al movimiento no solamente de un ejército organizado y poderoso, sino de un ideario y principios establecidos en los sentimientos de la nación, que es piedra angular de la Constitución de Apatzingán y del ideario liberal. Muerto Morelos en 1815, la lucha continuó hasta la consumación de la independencia, que se concretó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante, que era el sustentante de las 3 garantías derivadas del Plan de Iguala. Gracias a este pacto de unión que acordaron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, México logró su independencia. Muchas gracias.